Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. En esta ocasión, bueno, nada más somos 4. Ya ven, estamos en una temporada de ciclones y la lluvia y demás fenómenos meteorológicos luego impiden tener una buena conexión a Internet o la luz. Así que en esta ocasión Juan José no nos podrá estar acompañando como en todas nuestras emisiones. Y bueno, pues en esta ocasión nada más estaremos Gabriel, ¿Qué tal? Saludos a todos. César Hola a todos. y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, pues como siempre agradecemos que sigan mostrándonos su interés, que sigan dándonos su atención, que sigan dándonos sus likes y por esa razón seguimos preparando estos programas para ustedes. Agradecemos sus comentarios y agradecemos su interés en nuestros canales que pueden seguirnos por YouTube, Spotify y Apple Music. En nuestra emisión pasada estuvimos hablando sobre un tema que es de bastante interés, que es sobre la publicación de nuestras investigaciones científicas y usualmente la forma más común de hacerlo es a través de un paper científico. Y en nuestro programa pasado, pues platicamos acerca de los retos, las oportunidades que debe y que no debe tener un paper científico con la intención de terminar en un buen camino, que significaría haber sido publicado en una revista científica. Usualmente, digamos que el objetivo central de cualquier investigación es lograr ser presentado pues, a la comunidad a través de una publicación científico-técnica donde se muestren los detalles, las características de nuestra investigación, las conclusiones, las perspectivas que se pueden obtener y cuál es el gran impacto que pueden tener a futuro para otros trabajos, impacto social, etcétera. Sin embargo, más allá de que la tarea natural de cualquier investigador sea la presentación de sus resultados científicos en una forma técnica, toda la gente que nos dedicamos a hacer investigación también tenemos otra responsabilidad social, que es la presentación de nuestras líneas de investigación, de nuestros resultados científicos, de las áreas a las que nos dedicamos a trabajar para el gran público. Parte de nuestras actividades es la divulgación, digamos, algunas personas lo llaman divulgación social. Naturalmente, nosotros entendemos la palabra divulgación como todo aquel esfuerzo que hacemos por presentar al gran público, no técnico, no científico, incluido a niños, nuestras líneas de investigación, nuestros desarrollos científicos, con la intención de que puedan entender y comprender cuál es el impacto en la vida diaria, en la resolución de problemas cotidianos y el impacto social de las líneas de investigación o de los temas de investigación que trabajamos. Entonces, otra de las actividades naturales y que son pertinentes dentro de las actividades de investigación y de ciencia es el trabajo de divulgación. De hecho, hay mucha gente que se dedica de tiempo completo a realizar este tipo de trabajo de divulgación. Hoy día, pues son conocidos muchísimos Instagramers y YouTubers científicos de primer nivel que se han dedicado a llevar a cabo a lo largo y ancho del mundo, pues el área de divulgación presentando la ciencia de una forma alegre, entretenida, divertida, inclusive hasta cómica. Y si ustedes van allá a canales de YouTube, podrán encontrar muchísimos canales de personalidades científicas de primer nivel que se dedican a llevar a cabo este impacto social de la ciencia para que la gente pueda tener acceso al conocimiento. Hoy día con las redes sociales, pues es muy común, insisto, en TikTok, en Instagram o en YouTube, poder encontrar este tipo de canales. Pero otra forma de poder llevar a cabo la divulgación es a través de documentos científicos. Y en este caso me refiero a los que nosotros llamamos artículos o papers de divulgación, que son, digamos, el símil o el equivalente de un paper técnico, pero desde el punto de vista de presentar la información de una forma sencilla, de una forma amigable, de una forma entendible, de tal suerte que cualquier persona que pueda leer aquel documento, aquel artículo, pueda tener un conocimiento básico, fundamental, entendible de una área de investigación, de una línea de trabajo científica, pero lo más importante, que pueda entender cuál es el impacto en su día a día, cuál es el impacto en la resolución de algún problema de su comunidad, de su ciudad o del mundo entero, y por qué es importante llevar a cabo esas investigaciones científicas más allá de la generación del conocimiento como resolutoras o bases
de resolución de grandes problemas que pueden aquejar a una ciudad, a una colonia, a un país o al mundo entero. Y entonces, como parte de nuestra labor social como investigadores, es generar y divulgar este conocimiento técnico que muchas veces es de gran nivel en cuanto a la parte de profundidad intelectual, pero que podamos hacerlo presentable y digerible al gran público para que puedan, insisto, entender la importancia y la relevancia de las investigaciones en el día a día, en mi colonia, en mi ciudad, en mi país, y cómo impacta para resolverme problemas que me pueden estar aquejando en un momento particular. Inclusive, mucho de esta área de divulgación hoy día se fomenta mucho porque las vocaciones científicas en el futuro pueden hacer de leer este tipo de artículos, de llevar este tipo de información básica, sencilla y digerible a niveles muy básicos de educación, desde preescolar, primaria, secundaria, y hacerles entender la importancia de la investigación y del conocimiento científico como resolutor de grandes problemas sociales que nos aquejan en todos los órdenes. Y ahí pues pueden nacer las vocaciones científicas. De ahí que pues digamos los grandes ministerios de ciencia y educación en el mundo hagan grandes esfuerzos porque los investigadores presenten este tipo de información, sea en forma de pequeños seminarios, conferencias en escuelas de nivel básico o en escuelas de nivel medio superior, o que hagan este tipo de trabajos en forma escrita, generando artículos de divulgación, o hoy día en forma y en iniciativas particulares, generando canales en YouTube, en TikTok, en Instagram, donde se pueda difundir la ciencia de una forma básica y digerible. Y también quitar el mito de que la ciencia es difícil y es compleja y es aburrida, y de esa forma atraer más personas y generar más vocaciones científicas a este mundo. Sin embargo, el día de hoy queremos centrarnos en la parte específica de cómo preparar un trabajo de divulgación, que es la forma más común y ordinaria de poder llevar a cabo la presentación de una investigación científica en una forma digerible. Y quisiera poner en la mesa la primera pregunta que me gustaría que Eduardo nos ayudara a contestar, y es, ¿cuál es la importancia de un paper o de un artículo científico de divulgación en la comunicación de la ciencia en un público general, en los niños? ¿Por qué es importante que hagamos este tipo de difusión a través de escritos de divulgación, Lalo? Gracias por la pregunta. Yo creo que digo, con este editorial, este prefacio, creo que más o menos nos podemos dar una idea de qué de qué iría esta respuesta. O sea, los documentos de divulgación, los artículos de divulgación, los papers de divulgación, yo creo que forman una parte muy importante, una conexión entre la ciencia y los científicos, evidentemente la gente que se dedica a hacer ciencia y la sociedad en lo general. O sea, creo que por ahí es como el vínculo, tratar de generar esa conexión. ¿Por qué? Porque un artículo de divulgación teóricamente debe de aterrizar todo ese lenguaje técnico, toda esa matemática, toda esa física, todo ese conocimiento muy particular, digo, por decir algún área del conocimiento, por supuesto que aplica para todos, lo pone en un lenguaje, digamos, más cotidiano, más comprensible para que cualquier persona, probablemente incluso de cualquier rango de edades, tenga, tenga la capacidad de entenderlo. O sea, desde la señora que es ama de casa, la señora que es profesionista, el señor que se dedica a trabajar en algún sector productivo, el niño que va a la escuela, o sea, todo el mundo tenga esa capacidad de comprensión. Como bien se comentó, pues esto genera cierto interés científico y eso es importante porque al final de cuentas el desarrollo científico-tecnológico pues eventualmente tiene un impacto, bueno, pues tiene un impacto en la sociedad favorable o benéfico o con su lado oscuro, ¿verdad? Como todo, pero de alguna otra manera hay cierto fomento al interés de la ciencia. Esto también hace, en teoría, debería de tener un impacto a largo plazo. ¿Para qué? Para que la sociedad esté informada, por supuesto, y ante alguna eventualidad, ante ante algún suceso, pues ellos tengan la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Voy a decir una tontería y probablemente sea un ejemplo bastante tonto, pero bueno, ¿qué hacer cuando tengo mucho aceite, recolectado de mi propio
de mi propio, de la comida que preparé ayer, pues a lo mejor alguien va a decir, ah, pues tíralo y échalo allá al agua, ¿no? Y pues no pasa nada, pues eventualmente lo purificamos. Pero a lo mejor alguien que esté más, ¿cómo decirlo? Que haya leído algo respecto al tratamiento de residuos, va a decir, no, mira, pues hay que juntarlo y hay que tratarlo como un residuo particular, hay que separarlo como todo lo demás basura porque tiene algún impacto en el agua y demás. Creo que querías comentar algo, Gabriel. Sí, nada más, bueno, de hecho estoy de acuerdo contigo, nada más lo que quería comentar o añadir un poquito es Sí, que sí, considero también importante este tipo de trabajos, sobre todo porque hacen justamente, como ya tú bien lo comentabas, llegar este tipo de conocimientos a más gente y evita también mucho, pues, estas teorías conspiranoicas a veces de terraplanistas y demás. Y es que yo creo que ese es un problema que nosotros mismos como científicos hemos creado porque hemos hecho artículos difíciles de comprender para la gente. ¿Sí me explico? sí, Entonces, yo sí. creo que este tipo de artículos es interesante. Parecerá una broma, pero no, o sea, hay muchísima desinformación y tristemente, pues muchos de nosotros no publicamos mucho como científicos este tipo de artículos y pues eso yo siento que fomenta ahí desinformación entre unas teorías ahí conspiranoicas. Nada más quería Sí, comentar eso. yo soy terraplanista, Gabriel. Uy, no, No te creas. No, no te creas. Reptiliano. Sí, sí, sí está. oye, Dependemos del Atlas que no se tambalee. No, justamente eso, a eso iba Gabriel, o sea que un impacto así inmediato, pues es la toma de decisiones adecuadas. No se me ocurrió ahorita el ejemplo del aceite, pero justo a eso iba a llevar, o sea que eventualmente la sociedad debería o deberíamos todos de generar un pensamiento crítico y a lo mejor en este caso, pues lo decimos de risa y que si alguna teoría de la forma de la Tierra, pero incluso en cualquier cuestión, ¿no? O sea, por ahí como comentas, hay mucha desinformación en redes sociales, o sea, hay información y desinformación y a veces se complica diferenciar entre una y otra, ¿no? Y esta parte puede ayudar mediante la generación del pensamiento crítico si de alguna otra manera eres capaz de aterrizar esas leyes tan complicadas que algunos científicos generan y ahora sí que la aterrizamos a conceptos sencillos, pues justamente eso va a pasar, o sea, tomar buenas decisiones, tener este pensamiento crítico y como comenté en un inicio, pues a final de cuentas es algo así como, digamos, como el artículo científico, como el paper especializado. Es el canal de conexión entre un científico y otro, pues creo yo que un artículo de divulgación, un paper de divulgación, pues ejercería ese papel de conexión entre las personas que se dedican a hacer ciencia y pues la sociedad en lo general. Entonces, yo creo que, yo creo que por eso es importante, pero justo ya que estamos hablando de esto, Gabriel, a lo mejor no sé, tú que tienes experiencia escribiendo artículos de divulgación, me gustaría, bajo tu perspectiva, en tu opinión, ¿cómo diferenciar, por ejemplo? O sea, ya sabemos que son importantes, pero yo cómo diferencio entre un artículo que es meramente científico, súper técnico, a un artículo que es científico, pero no tan técnico, totalmente de divulgación. O sea, ¿cómo diferencio? ¿Cuáles son los puntos clave a los que yo me debo de enfocar y decir, ah, ¿sabes qué? Mira, este tiene esto, tiene estos criterios, entonces este es de divulgación. ¿Sabes que este otro artículo tiene cubre estos aspectos, tiene este tipo de lenguaje, estas cuestiones? Pues este es otro, este es técnico. sí, gracias por la pregunta, Dado. Sí, hay varios puntos que hay que checar ahí. Como ya tú lo comentaste, el primero pues es el tipo de lenguaje que se tiene que usar, ¿sí? Normalmente pues un artículo científico riguroso, o sea, no que el otro no sea riguroso, pero bueno, requiere un poquito más como de lenguaje especializado y es especializado un tipo de tópico en general. En cambio, los artículos de divulgación científica, pues como tú ya lo comentabas, intentan abarcar un número más grande de lectores, no forzosamente especializados en el tema, entonces tienden a utilizar un lenguaje un poquito más, vamos a decir, de sencillo o casual, accesible, y también no abarca esos temas tan específicos, sino se abarca un poquito digamos, como
temas un poquito más generales, como una especie de introducción a cierto tópico, ¿sí? Como puede ser, no sé, relatividad o ingeniería de reactores, o sea, no tan, o sea, son generales y no tan particulares como, no sé, reactores catalíticos de hidrogenación, o sea, que son muy particulares, ¿sí? Entonces, uno, pues tienden a ser más generales, usan un lenguaje bastante sencillo, ¿sí? También tienden a ser un poquito más visuales, en el sentido, al menos las revistas que yo he visto, tienden a ser un poquito más visuales. Normalmente los papers, yo siempre he pensado que son un poquito aburridos los de, por ejemplo, Editorial Sevier, de ICS o así, porque siempre son como con poquitos colores o demás. Y Y ya los mañana demás, ningún artículo te aceptan, ¿eh? ay, Cierro paréntesis. Sí, tienden a ser un poquito más, no aburridos, más bien es la palabra, pero como con menos color, vamos a dejarle así. Tienden a ser menos visuales, ¿sí? No necesariamente todos los artículos, porque eso también depende del estilo del autor, ¿sí me explico? Pero en el caso de las revistas que se dedican a divulgación, pues hasta el fondo del artículo, he visto en algunas revistas que el fondo es hasta rosa o tienden a tener como más colores, tienden a ser más visuales para llamar la atención del lector. Otra cosa importante es que normalmente estos artículos de divulgación son open access, ¿sí? Cualquiera puede acceder a ellos y hay revistas especializadas que se dedican principalmente a divulgar esto. Por ejemplo, y ustedes en la Universidad de Guanajuato tienen Naturaleza y Tecnología, o cómo se llama, sí, ¿no? Una cosa así. Por ejemplo, acá nosotros en la UAM tenemos la revista Contactos o demás, por alguna, no sé cuál tengan por ejemplo, en Morelia, César, Se llama Saber Más. ¿saber más? Sí. Sí, entonces, cada una de las universidades tiene este tipo de revistas, son revistas open access, cualquiera las puede, pues ahora sí que consultar, y algo que es más interesante de buscarlas ahí, pues es de que pues sufren digamos, o pasan por un proceso de revisión, ¿sí? Entonces, pues bueno, los sectores tienen la certeza de que pues lo que va a estar ahí pues es científicamente correcto. Sí, otra cosa que, por ejemplo, tienen los papers de divulgación científica, como ya mencionaba, pues están enfocadas más como a los hallazgos o impacto potencial de estos hallazgos, más que dar, por ejemplo, una comprensión detallada de lo que es en sí, por ejemplo, no sé, el fenómeno que se está estudiando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, relatividad, ¿qué podemos utilizar relatividad? Pues no sé, pues, no sé, para corregir, no sé, el tiempo de los satélites cuando están en órbita o cositas así. Si me explico, no se van tanto los puntos como detalles, sino más bien, ok, esto se descubrió, qué es lo que hay en el trasfondo de manera muy general y en qué puede impactar en la sociedad. Si me explico, es algo que normalmente es lo que se hace. El título normalmente también, pues lo van a ver, tiende a ser un poquito como más, vamos a llamarlo más casual, un poquito como más informal o sobre todo para hacer que sea un poquito más atractivo, no quiere decir que los otros no. Y pues bueno, creo que esas serían algunas de las cosas que ahorita se me ocurren. Por ejemplo, o sea, en la cuestión esta de la revisión, o sea, yo mando mi artículo comúnmente a un journal muy elegante, científico, JCR, de alto factor de impacto y demás, y pues existe la revisión entre pares. Y digo, pues no, digo, no sabes quién te revisa y te hace una revisión tanto como de forma como de fondo. Y en este caso también existe, Gabriel, ¿sabes? Sí, también hay revisiones. Igual puede haber revisiones de fondo o forma, ya depende ahí, Qué pues, tontería, diga uno. sí, de qué tan cucho hagamos el artículo, pero sí, normalmente hay revisiones, o sea, obviamente tiene que pasar por un proceso de revisión, igual, o sea, revisión puede ser doble ciego o, digamos, bueno, pasa por una especie de revisión igual que cualquier artículo, ¿sí? Igual expertos en el área, ¿sí? Que se encargan ahí de ver qué cosas, escribimos ahí, hacer correcciones o demás. Y también pues tienden a dar muchos comentarios. Acá muchas de las revisiones que me han tocado ver son de personas que hacen comentarios de, oye, podrías decir esto de esta manera para que sea mejor.
o intenta, no sé, cambiar los colores o la figura es muy compleja, o sea, para darle como un poquito más de claridad al journal. O sea, aparte de toda esa revisión de fondo, bueno, a mí me ha tocado que dan mucho ese tipo de revisiones. Oye, a lo mejor puedes hacer esto con esta figura, el título a lo mejor es un poco, no sé, soso, cámbialo, no sé, cositas así. Ya, sí. Sí, sí, sí. Entonces son las que me han tocado. No sé si alguien quisiera comentar algo ahí. Yo iba a comentar ahorita, Gabriel y Eduardo, que algo muy interesante que comentó Gabriel es la parte de ser el ser abierto a todo, ¿no? Acceso a todo público, ¿no? Porque algo característico de los papers científicos es que, de hecho, nos metemos, pues, podemos meter cualquiera, ¿no? Y te dicen acceso a través de tu institución o tienes que pagar cierta cantidad en dólares, euros, lo que sea. Y muchas veces esto limita a que muchas personas puedan tener acceso a este tipo de artículos, que a lo mejor alguien, un estudiante de ingeniería podría entenderle, sacarle provecho a este artículo, pero está limitado en ese punto. Y en este tipo de artículos de divulgación, yo sí he visto algunos que, como dice Gabriel, pues son a lo mejor conceptos básicos que te pueden ayudar, pero también hay otros que también son muy especializados y llegan a ser de divulgación, ayudan pues de alguna manera que cualquier persona pueda buscarlo por el tema es este y quiero buscar, no sé, hablaban del aceite, ¿cuáles son los tratamientos que le debo de dar para el aceite? Y es mucho más fácil pues que cualquiera pueda tener acceso. Estoy de acuerdo con la parte de la simplicidad, de la estructura del paper, que también es característica, pero esa parte me parece muy importante, que cualquiera pueda tener acceso, ¿no? Cualquiera, me refiero cualquiera con los medios, a lo mejor una tablet, un celular, con internet. Y en su momento yo creo, a lo mejor también estos artículos de divulgación hasta en las universidades, escuelas primarias, a lo mejor hasta se daban en boletines, ¿no? O sea, como de alguna manera, ¿qué vamos a hacer con el periódico que juntamos esta semana cuando hacíamos las colectas en la escuela? Pues el proceso de reciclado es este. Y yo creo que eso es algo muy importante. Era todo lo que tenía que resaltar. Gracias, muchachos. Oye, Gabriel, y a mí ahorita de todo esto que están comentando me surge una duda. O sea, entiendo, o vamos a clarificar a nuestra audiencia, que tú estás hablando como de estas revistas científicas de divulgación, ¿sí? O Ujú. sea, una revista como tal. Pero, por ejemplo, voy a poner esta analogía que va a ser muy tonta. A veces uno va ahí a la consulta médica y hay un montonal ahí de revistas, ya saben, ¿no? En la mesita para entretenerse. Y luego abre uno una revista así como de súper frívola y luego trae así, ¿cómo reciclar la basura? O ¿cómo hago para ahorrar agua? ¿Tú considerarías eso un artículo de divulgación o es más como una nota muy práctica de un tema? ¿O qué diferenciarías entre estas dos cosas desde tu opinión personal? Porque entiendo que la descripción que nos estás dando a nuestra audiencia es hay revistas científicas, así como hay revistas para papers técnicos, hay revistas para artículos de divulgación. Pero ¿qué pasa con estos artículos que yo veo en revistas así como las del consultorio médico o inclusive cuando uno va en los aviones y ahí vienen la revista del avión, luego dicen, ¿cómo hacer composta? Yo lo he visto. ¿Eso lo consideras un artículo de divulgación o que en tu opinión, qué nos dirías? Si es divulgación, no sé si considerarlo como artículo, porque también puede ser una nota periodística de divulgación. Ahí, ahora sí que ahí el espectro se amplía todavía más. Hay revistas que no necesariamente son de divulgación como las que acabo de comentar. Hay otras que se dedican también a esto, ¿sí? Ahora digo que no puedo pronunciarles acá por cuestiones de marketing de YouTube, pero ese tipo, eso también es divulgación, ¿sí? Y bueno, tal vez ahí no pasa tanto por este rigor, por ejemplo, como estas revistas de divulgación científicas especializadas, ¿sí? Pero sí normalmente estos artículos en estas revistas que, por ejemplo, como usted dice, uno se encuentra ahí en el dentista o lo que sea, Sí. normalmente están escritos por especialistas en el área. Sí, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de intensificación de procesos en esta revista. Bueno, vamos a invitar a alguien que hable de intensificación de procesos y nos haga una pequeña nota periodística o sí, básicamente vamos a llamar de una pequeña nota periodística. No sé, vuelvo a repetir, no sé si considerarlos un artículo o no, por el hecho de que pues eso va a depender mucho de ciertas cosas. Por ejemplo, el diferenciar una nota de un artículo, yo creo que también depende mucho de qué tan grande sea lo que se escribió. Sí, por ejemplo, un artículo, no sé, son unas 5 o 6 páginas.
Y una nota periodística tal vez serían una o dos, ¿sí? Con un poquito más de figuras o cosas. Y entonces eso, pues, dependerá mucho, ¿sí? Pero los dos son divulgación científica, ¿sí? Y les digo, normalmente, pues esto es divulgación científica hecha pues, por expertos. La diferencia entre una y otra es que una tiene un proceso de revisión y en otra, pues bueno, se invita a un experto, o un experto da su punto de vista sobre cierto tópico, pero ambas son válidas también. Sí. Perdón, Gabo, también para añadir a lo que estás diciendo, la estructura también es básica para diferenciar una nota de un artículo científico. Por lo general, un artículo científico tiene una estructura que ya está muy familiarizada, a lo mejor alguno de nuestro público que es desde un resumen, desde una introducción, desde qué se está llevando a lo mejor una metodología, resultados obtenidos o ciertas, digamos, una cierta estructura muy, no voy a decir rígida, pero sí muy encaminada digamos, para presentarlo hacia el público. Sí, así es, justamente, qué bueno que lo comentas, César. Sí, normalmente esta es como una estructura, pues más como de revista, así como estas de chismes, vamos a decirle así. Este, sí, es un poquito más casual en este tipo de revistas, más con imágenes. Pero igual eso es un buen método. De hecho, a mí, por ejemplo, me gustaba, o me gustó mucho la ciencia, principalmente viendo ese tipo de revistas, ¿sí? Yo creo que esas fueron fundamentales para que yo me decantara a una carrera científica. Entonces, creo que llegan a tener un buen impacto, al menos en mi persona, pues sí que lo tuvieron. No sé si alguno de ustedes alguna vez también por alguna de esas cosas, les gustó la ciencia o demás, pero bueno, para mí fue un factor clave ese tipo de revistas ahí del dentista. Sí, de hecho, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años aquí a mi casa llegaba una revista que se llamaba Selecciones de Reader Digest. No sé si alguno de ustedes conoció. Sí, mi Y papá también la pedía. como usted dice, como entre, no era de chismes, porque era pues que traía que una novelita reducida, o sea, en versión condensada, novelas famosas, algún chistorete, cositas de humor, de viajes, etcétera, pero traía siempre algo como de corte de divulgación científica, ¿sí? Y yo creo que otra revista más del público, mucho más coloquial, es una revista que se llama Muy Interesante. Luego ya como que degeneró en cosas raras, pero originalmente sí era una revista muy de divulgación, muy pública. No sé si ustedes la llegaron a conocer. Sí, sí, sí. Sí. Conozca más. Sí, sí, sí. Ya los hicieron que como de ovni, ya eso pues ya no cuenta, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en un momento eran como, pues, una cosa de divulgación, ¿no? Y hay otras, dice Gabriel, pues que ya son como de consultorio de dentista, ya muy frívolas entre chismes de artistas y demás, pero a veces así que, ¿cómo reusar el agua? ¿Cómo? Cosas así que, ¿cómo hacer o sea, cosas muy de ciencia que al final de cuentas no son per se quizás un artículo de divulgación, como dices, Gabriel, pero pues yo creo que entran en esa lista, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, justamente las que me refería eran como secciones son muy interesantes, sí, que son las que yo veía ahí. Las otras, no, esas descartadas. No seas mentiroso, Gabo, veías las de chismes. Y Tremendo. también los chismes se echaba uno, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero sí, ni conocía a la gente luego de la que hablaban, pero bueno, sí. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta, Gabriel, en base a tu experiencia en divulgación y demás, ¿cuáles son los desafíos más comunes al escribir un paper de esta índole de divulgación y cómo pueden superarse? Bueno, tomando en cuenta que pues, ya ha publicado varios. Pues mira, Gabriel, yo creo que lo primero y más importante, digo, la gente que sabe de esto que nos dice, debe ser la claridad del lenguaje, ¿no? Y que sea muy accesible, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos muy acostumbrados a presentar en forma muy elegante, con mucho rigor, ecuaciones, modelos, etcétera. Pues los conceptos que presentamos en un artículo técnico, inclusive las discusiones son a un nivel de, pues, matematizado o comparando modelos, etcétera. Pero en un artículo de divulgación el problema o el gran desafío es traducir esos conceptos técnicos que a veces son sumamente complicados en un lenguaje que sea comprensible para un público que no es especializado, que no tiene esos conocimientos, pero aquí hay un problema sin perder la precisión ni el concepto en sí mismo por intentarlo hacerlo tan simple. Y ese es el verdadero desafío del lenguaje en un artículo de divulgación, que seamos capaces de poder presentar esos conceptos complejos, matemáticos,
con un rigor científico muy elegante, de una forma bien accesible al público, pero sin perder ni la precisión ni la, digamos, la tecnicidad de lo que queremos presentar. Ahora, ¿qué solución podríamos tener para hacer eso? Pues tratar de utilizar como analogías y ejemplos cotidianos con la intención de tratar de explicar conceptos que sean muy, muy difíciles, ¿no? También hay que tratar de evitar como una posible solución cualquier definición, jerga técnica, en todo lo posible, que no usemos ni términos complejos, ni términos matemáticamente desafiantes, ni conceptos teóricos sumamente elegantes. No. La idea es que yo use una jerga muy sencilla, muy simple y tratar siempre de buscar analogías con cosas de la vida diaria, ¿no? Y obviamente, pues, a muchas veces nosotros decimos, ay, creo que ahora ya sí lo dejé bien entendible y alguien lo lee y sigue siendo, pues, técnico, ¿no? Entonces siempre sería bueno como que alguien nos lo revisara. Digo, a muchas de la gente que sabe esto dice, déselo a leer a su hijo pequeño o a su sobrinito o a su mamá o a su abuelita con la intención de ver si efectivamente es capaz de entender esto, ¿no? Lo que según nosotros ya lo hicimos bien, bien, pues bien digerible, ¿no? La otro problema y que surge de lo anterior es mantener el rigor científico, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Pues que a la hora de intentar simplificar el contenido, el desafío es no sacrificar la exactitud del concepto, ni sacrificar el rigor ni la elegancia matemática de la definición, ¿no? O sea, simplificar, pero no a costa de sacrificar la precisión ni el rigor del concepto de la definición o de la ecuación, ¿no? Y la solución que sugiere la gente experta en esto es, pues, tratar de presentar cómo los hallazgos más relevantes de esa investigación o de ese conocimiento de una forma muy clara y cuál es el impacto también tal vez en la vida cotidiana, ¿no? Tal vez proporcionando datos que sean muy evidentes en ejemplos del día a día o tal vez en ejemplos no tan del día a día, pero que la gente pueda entender con claridad. Y esto me permite no sacrificar el contenido ni el rigor científico con tal de hacerlo digerible al gran público. Como intentar presentar el resultado más relevante y más trascendente asociado a un ejemplo del día a día o algo que sea fácilmente entendible por la gente. Obviamente hay que evitar los detalles técnicos, los modelos matemáticos, las definiciones complejas, sino esto fue el resultado de mi investigación y esto es como asociado a un ejemplo del día a día o un ejemplo de la naturaleza o un ejemplo que uno pueda claramente pensar que la gente puede siempre tener accesible porque es algo de la naturaleza, es algo de la atmósfera, es algo de algún fenómeno bien conocido, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo. Uno puede decir, es que el ejemplo que estoy dando como es obvio que alguien no lo va a entender y muchas veces no lo es. Y aquí nuevamente viene el mismo consejo, ¿no? Que alguien lo lea y diga, efectivamente, esto sigue siendo científico o no, o al revés presentárselo tal vez a un niño, a un adolescente, a alguien ajeno completamente al conocimiento para que pueda asociar la contribución y el resultado del trabajo y de una forma que lo asocie con el ejemplo según que nosotros pensemos que es cotidiano. La otra cuestión ya ustedes mismos la comentaron, que es la parte de la estructura del artículo, ¿no? Y aquí el asunto es que nosotros estamos bien acostumbrados a que el artículo debe llevar una introducción, un marco teórico, la metodología, el análisis del resultado y las conclusiones. Y aquí más bien debe de llevar una lógica que atraiga a los lectores. En vez de poner grandes justificaciones técnicas, grandes justificaciones científicas de la novedad, de la contribución, de la relevancia de mi trabajo. Aquí es poner usualmente un ejemplo de la vida cotidiana o hacer una pregunta de, oiga, ¿usted sabe por qué esto? ¿O qué haría si pasara esto? ¿O cómo usted resolvería esta situación? Asociado a un ejemplo como de la vida diaria para lograr atraer el interés del público y de esa manera presentar el trabajo, la contribución científica de una manera inmediatamente la gente le vea una utilidad, un uso o la solución de un problema. No es necesariamente como obligatorio que empezara como con una pregunta, ¿no? De, ¿usted alguna vez le ha pasado esto? O si usted tuviera esto, ¿qué haría? Puede ser una opción, pero la idea es presentar un problema de la vida cotidiana o un razonamiento que alguien podría hacerse ante un evento complejo y entonces intentar presentar la solución a esa o la respuesta a esa pregunta
a través de la contribución de la novedad científica o del resultado técnico que queremos presentar de una forma muy básica, ¿no? Entonces, usualmente, pues el asunto no tiene como tal una lógica de introducción, metodología, sino es un gran desarrollo genérico, usualmente tiene que terminar con alguna conclusión, pero usualmente se presenta un ejemplo de la vida diaria y entonces ahí se intenta explicar por qué ocurre eso, cómo se puede resolver, qué impacto tiene en otras áreas o en otras situaciones de la vida cotidiana y qué reto o qué oportunidad pueden hacer de eso para futuros avances, ¿no? O a partir de eso, qué otros conocimientos se podrían generar para resolver otros problemas similares o más complejos. Y digamos, es como una estructura genérica, pero que sea llamativa al gran público, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues el lenguaje que presente, la forma de presentar la información, que en realidad es el gran truco de esto, es que yo pueda captar el interés del lector. Que el lector lo sienta interesante, que el lector lo sienta, ay, esto, como no había pensado que esto lo puedo resolver de esa forma, ¿no? Y entonces, insisto, la solución para hacerlo atractivo es que la redacción sea en una forma que la gente lo vea una solución práctica a un problema, que le vea aplicaciones claras a lo que estoy intentando explicar, resaltar esos hallazgos, cómo impactan en la vida cotidiana, cómo resuelven un problema en una casa o en una ciudad o en el mundo. Y obviamente lo que ustedes decían, utilizar imágenes o tablas que sean muy atractivas, muy llamativas, muy digeribles para todo el público. Y aquí sí, pues tendremos que ver que, bueno, no es lo mismo un artículo de divulgación para adultos que para jóvenes o para niños. Llevarán la misma estructura, pero el ejemplo que ponen, no como de arranque para poder presentar el problema, no es el mismo que se le presentaría a un niño o a un adolescente o a un adulto, ¿no? Pero eso también es importante, pero el chiste es que captemos el interés. Y finalmente, pues la otra cuestión es mantener ese estilo y tono en la redacción, ¿no? Mantener un equilibrio entre el tono que sea muy adecuado para que sea digerible por la audiencia, pero sin perder el rigor del tecnicismo, ¿no? Que era la misma idea, que yo no sacrifique por hacerlo muy accesible digamos, la definición exacta, o que lo simplifique tanto que en realidad ya no esté presentando en realidad el problema tal como debe ser. Entonces debe ser un estilo muy como platicado, no técnico, como si estuviera dice la gente que sabe, un estilo conversacional, ¿no? O sea, como cuando yo les estoy platicando así, imagínense que están platicando con sus papás o sus hermanos de, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, pues fíjate, ¿alguna vez te has imaginado esto? Ah, bueno, yo me dedico a hacer esto. Como ese estilo muy conversacional, en ese tono deberá de ser escrito. Y claro, el lenguaje que deberá de utilizarse sería apropiado si el artículo va dirigido a niños, adolescentes o adultos. Y la idea es mantener ese equilibrio entre el estilo y el tono, ¿sí? Entonces, yo pensaría que estos son, pues, como las principales ideas. Si las tratara yo de resumir, pues es que debe ser un lenguaje claro y accesible, tratar de mantener el rigor científico dentro de esas definiciones muy sencillas que voy a hacer, o esos ejemplos que voy a presentar, dar una estructura al artículo muy sencilla que pueden hacer usualmente de una pregunta de la vida cotidiana o de un problema de la vida cotidiana, y cómo lo intento explicar de una forma muy elemental con estos conceptos o estos desarrollos científicos que quiero explicar, que capte yo el interés del lector y mantener un estilo y un tono que sea completamente, casi como si yo estuviera en un diálogo con la otra persona, intentando de la forma más simple poder presentarle la definición que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo pensaría que eso es como lo que deberíamos de cuidar en esa parte. Parece muy simple, pero es todo un arte ser capaz de tener un estilo y un tono súper familiar, súper conversacional, tener un estilo y un tono para niños, para adolescentes o para adultos, y tener un diálogo bien atractivo o un escrito bien atractivo, que yo sepa que no voy a aburrirlos y que quieren acabar de leer eso. Yo creo que una nota adicional antes de darle la palabra a César es, no son artículos largos como los técnicos de chorrocientas mil hojas, deben ser breves, 5 o 6 hojitas con todo y los dibujos, y muchos dibujos para que la gente lo lea, ¿no? Inclusive puedo aprender algo en una sentada en un consultorio de un dentista, ¿no? En 15 minutos que estoy esperando. Si me llevo algo, cumplió su función el artículo de divulgación.
Sí, César. Sí, gracias, Gabriel. Pareciera que hace ratito yo dije la parte de la estructura, ¿no? Y nos estamos contradiciendo hasta un punto de esta parte de, bueno, tiene que llevar ciertas estructuras, pero también hay algo muy que el público debe saber, ¿no? Cada revista de divulgación, más bien cada editorial a la que se va a mandar esta parte tiene su propia estructura, ¿no? Ellos te Sí. marcan, por ejemplo, pues esta sección debe llevar esto, o sea, no explícitamente que tienes que poner, pero sí te marcan una pauta con una estructura básica para que tú puedas seguir esa parte. Entonces yo creo que también eso, más allá de lo que dices, Dependerá mucho de cada revista, ¿verdad? ¿Cuál ajá, sea el tono? Digamos, la gente que se dedique a esta, pues dice, empiece de una forma como muy genérica, ¿no? Para llevar el hilo del trabajo, pero puede haber revistas que digan, bueno, pues sí ponga una pequeña introducción, el problema que quiere explicar y conclusiones, retos, oportunidades, ¿no? Tal vez, sí, exactamente. tal vez. No sé si alguien quiere comentar algo más o abundar más en esta parte. Yo nada más una pregunta que me surgió con esto, doctor. ¿Cree que esa estructura bueno, de intentar ser un poquito más claro para un gran número de personas, cree que limite el hecho de que muchos científicos hagan este tipo de artículos o por qué no se harán tanto? Pues yo creo que puede ser en parte, y también yo creo que voy a ser muy honesto, hay mucha gente que piensa que la divulgación no es seria, lo cual es un error desde mi punto de vista, ¿no? Que hacer divulgación no es serio. O sea, yo como siendo la vaca sagrada voy a andar haciendo, voy a decirlo, esas pantomimas de artículos en cuanto a, pues no, o sea, yo me dedico a hacer los grandes modelos matemáticos, las grandes definiciones y hacer divulgación muchas veces es menospreciada, ¿no? Porque pues piensan que es como un trabajo quiero ser el payasito de la ciencia para que todo el mundo entienda cuando yo, ¿por qué lo voy a hacer si yo hago grandes modelos y grandes experimentos o simulaciones? Eso déjenselo, usualmente es, pues, tal vez no es peyorativo, pues tal vez no te fue bien en la parte técnica, pues es divulgación. Mucha gente piensa eso erróneamente, ¿no? Yo pienso que por eso a veces ha sido demeritada, pero también es importante resaltar que en los últimos años muchas de las políticas públicas, incluido nuestro país, le han dado mucho valor a la divulgación con la intención de poder hacer que la gente entienda por qué hay tanto presupuesto dedicado a la ciencia, ¿no? Porque mucha gente dice, pues es que, pues quién sabe qué harán con ese dinero, porque a mí no me han resuelto ni un solo problema en la vida, ¿no? No necesariamente en forma directa a alguien, pero sí son problemas genéricos que se han resuelto y gracias a eso tienes luz, gracias a eso tienes agua, gracias a eso todos comemos, digamos, las grandes cosechas, etcétera, ¿no? Gracias a eso no hay plagas, gracias a eso no nos enfermamos, gracias a eso hubo la vacuna en la pandemia, ¿no? Entonces, a lo mejor falta ese conocimiento para que la gente entienda que, pues, los grandes presupuestos que los gobiernos asignan a la ciencia y a la tecnología sirven para eso, ¿no? Que no implica que a mí no me han resuelto un problema, pues no, a mí tampoco podría decir que me han resuelto nada, pero pues tal vez estoy vivo gracias a que hubo vacunas, ¿no? ¿Y qué implicó todo eso? Pues mucho dinero antes para que cuando llegara la pandemia, pues yo siga vivo o no sé, o si me dio alguna vez alguna enfermedad compleja, pues estoy vivo gracias a que hubo las medicinas o ahora que me rompí el brazo, pues tengo movimiento gracias a que inventaron materiales que me ayudaron a que parezca como si no tuviera nada, ¿no? Y efectivamente yo no lo siento que me haya la ciencia ayudado en nada, pero pues, sí me ayuda, ¿no? Pero no lo veo así como en efectivo a mí, pero pues ahí están los resultados, ¿no? Y yo creo que eso es el valor que debemos de retomarle a la divulgación, ¿no? No verlo tanto como, ay, soy el payasito de la ciencia que, hola, ¿cómo están? Soy la burbujita, etcétera, ¿no? O sea, pues puede ser una forma de divulgar para cierto sector de poblacional, ¿no? Que es necesario, tal vez niños, tal vez adolescentes, para hacerles atractiva la ciencia, pero también los adultos necesitan tener divulgación, que es en otro corte, y también no menospreciarla, pues todo lo que hacemos es gracias a recursos públicos en muchos países y también la iniciativa privada apoya, y tanto la iniciativa privada como la sociedad debe saber en qué acaba su dinero, ¿no? Y yo creo que ese es el valor que le debemos dar a la divulgación y lo más importante, a tener vocaciones científicas, ¿no? Gracias, doctor. No, ¿alguien quiere indagar? Algo o Sí, complementar. a mí se me hizo muy interesante lo que platicabas ahorita, Gabriel, en cuanto a que, por ejemplo, la cuestión de las vacunas, ¿no? A lo mejor muchas veces el divulgar cómo hacer una vacuna y todo esto, pues a lo mejor no toda la gente lo tiene
el acceso, pero el por qué es importante vacunarse. Pasó en la Por pandemia, ¿no? ejemplo, Mucha gente no se quería vacunar y toda esta parte. Entonces, divulgar en ese sentido resulta importante. Y otro punto que quería mencionar, a lo que mencionaba Gabo, por qué muchos no lo hacen. Yo creo que también resulta muchas veces muy difícil aterrizar los términos tan complicados a algo tan simple. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, no resulta tan fácil. Hay cierto menosprecio, estoy de acuerdo, pero también algo muy complejo reducirlo y explicarlo. Dicen muchas, ¿no? Que cuando ya tienes esa parte de poder explicarle a un niño lo que estás haciendo es porque dominas completamente el tema, ¿no? Y resulta, pues, claramente en este tipo de artículos de divulgación, muchas veces es bien difícil poder explicarle al público en general lo que estoy haciendo y si estoy hablando del, no sé, física cuántica, cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que por ahí también puede ir. Igual el lenguaje, ¿no? O sea, digo, bueno, a veces es complicado dirigirte de manera propia y adecuada en el tecnicismo propio de un journal así más sofisticado, pero a veces también es complicado, ¿no? O sea, platicar, utilizar un lenguaje adecuado, a lo mejor sin, vaya, sin utilizar alguna jerga propia tuya, ¿no? O de tu época, o de tu zona, o de tu localidad, qué sé yo. O sea, algo así, yo voy a decir algo muy utilizado entre nosotros, pues es la palabra chido, ¿no? Y a lo mejor ahorita ya dicen los Simpson, ya, o sea, mi onda ya no es tu onda y eso también, o sea, creo que eso también tiene cierta complejidad de superar. sí. Y al final del día, vean, por ejemplo, esos grandes científicos, por ejemplo, que son grandes divulgadores. Este, por ejemplo, Jacques Cousteau era un científico de primer orden en su área y pues sí divulgó todas estas cosas que ahora conocemos del mar y todo eso, ¿no? O en el caso de México, Julieta Fierro, que es una divulgadora de primer nivel en México y es una gran astrónoma, ¿no? Entonces, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? O no denigra una cosa, la divulgación no denigra a hacer gran ciencia, ¿no? Eso es importante. Finalmente, César, como para ir cerrando nuestro programa de hoy, a mí me gustaría que nos dijeras, bueno, ya vimos que es un montonal de retos que tiene esto, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú darías a la gente que quiere, que nunca ha hecho divulgación o que quisiera entrarle a la divulgación para poder difundir sus conocimientos en otros sectores? ¿Qué recomendaciones tú darías para mejorar sus habilidades en la redacción de papers, en la redacción en la presentación de ese lenguaje adecuado? ¿Tú qué recomendarías? Es muy buena pregunta y resulta complicado. Hemos tenido ahí algunas colaboraciones que hemos escrito algunos artículos de divulgación y en base a mi experiencia, yo sé que a lo mejor alguien aquí del público nos podrá dar su opinión a eso, pero en base a lo que hemos trabajado va a lo siguiente. Yo creo que lo primero que hay que detectar es el público al que le estamos hablando. Hace ratito mencionó Gabriel que no es lo mismo escribir para un sector infantil que para un sector a lo mejor adolescente o ya en general. Yo creo que si ubicamos el público, podemos redactar para darle sentido a la persona que va a leer. Mencionó Eduardo algo muy importante que me quedé pensando y no lo había pensado hasta que lo mencionó, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, yo teniendo cierta edad, referirme a un público adolescente y cómo lograr captar su atención con el lenguaje que están utilizando actualmente. Yo creo que el redactar digamos, sabiendo al público al cual vamos a hacer o al cual queremos impactar, yo creo que es algo muy importante. Algo que también sería básico, digamos, como un paso previo a la redacción es leer, leer y leer, ¿no? Y aunque estemos empapados en el tema y seamos expertos por ejemplo, el aceite que hablamos hace ratito, vamos a leer qué se ha hecho, cómo han publicado a lo mejor otros autores artículos de divulgación, a lo mejor referido a otras cosas del aceite, pero cómo le está llegando a ese público también es algo muy importante. El tener una estructura, de alguna manera, de lo que queremos escribir, un esquema previo, yo creo que también puede ser algo muy recomendable. O sea, antes de empezar a escribir, pues poner, voy a escribir esta sección y en esta sección quiero que lleve esto y esto y esto. Ya le damos un vistazo a ese esqueleto y decimos, bueno, está orientado a lo que yo quiero que vaya. De alguna manera, pues ya mucha gente tiene habilidades de redacción, pero digamos,
no es lo mismo. Ya en el episodio pasado platicábamos, ¿no? De que muchas veces pasarlo de acá al papel o a la máquina, pues a lo mejor nos genera algunos lagunas que nosotros queremos dar a entender. Entonces, escribir diariamente y como lo mencionó hace ratito Gabriel, dárselo a leer a otra persona y o sí lo entendí de alguna manera o sabes que esta parte pues me resulta muy complejo para mí. Eso ayudaría mucho en la parte de redactar. Y pues yo voy a ser repetitivo con lo que han dicho, ¿no? La simplicidad del lenguaje, ¿no? En estos artículos de divulgación tenemos que tener mucha simplicidad en este lenguaje, o sea, evitar todas estas partes de lenguaje que pueda resultar complejo. Eh, yo creo que a mi manera de ver, generar un draft, una vez que ya tenemos todo esto, que ya redactamos y todo eso, un pequeño draft y leerlo y releerlo y ver en qué partes a nosotros mismos nos resulta como que medio complicado bueno, es que sí se entiende, no está bien hilado de toda esta parte. Yo creo que ese sería otro buen consejo para las personas. Y plantearnos también lo que mencionaste tú, Gabriel, hace ratito es bien importante, ¿no? Que dentro del artículo de divulgación se planteen preguntas y vemos si estamos resolviendo esas preguntas en la manera que estamos redactando el artículo de divulgación. Yo creo que es importante, ¿no? Plantearnos un por qué, el plantearnos el para qué, es importante también en la redacción de de los artículos. Y otra parte que a lo mejor no tiene que ver per se con la redacción, pero también la mencionó Gabriel, Gabo, pues en la parte de los artículos que dijo, es que a mí me parecen bien aburridos los científicos y los de divulgación como que me presentan algo más de distracción porque traen muchas figuritas y a lo mejor un esquema muy diferente. El aspecto visual es algo bien importante también, acompañar nuestro texto de algo que pueda llamar la atención del lector específico al público, ¿no? Si es algo, por ejemplo, para niños, a lo mejor, ¿por qué no meter algunas caricaturas donde se pueda desarrollar el tema que estamos nosotros planteando y que pueda tener mayor comprensión? Es como, digamos, algo que puede ayudar pues a que la persona tenga, digamos, el gancho pues para que siga leyendo o lea por primera vez el artículo. Yo creo que por ahí va en temas generales esta parte de generar un artículo y por la parte de la redacción, digamos, desde mi punto de vista. No sé si también quieran aportar algo más a esta parte. Oye, César, ¿y tú crees que el tono que uno deba de tener, lo que decíamos, no es lo mismo niños adolescentes que adultos? ¿Sería bueno que alguien lo revisara, tú sabes, o en tus conocimientos, que haya personas que se dediquen como a hacer este tipo de correcciones, decirle, voy a decir bien tonto, así como los libros de Jordi, así de, como para, habrá alguien que, o sea, a lo mejor tú lo escribes y dices, oye, pero quiero esto para adolescentes, ¿no? ¿Crees que se necesita uno aprender o de plano uno no se debería de preocupar por eso y alguien nos podría ayudar en tradúcelo a este lenguaje muy de chavos, ¿no? ¿Tú qué Sí, opinarías? sé que sí hay casas que te ayudan a la parte de redacción y hay mucho literario que se dedica a esta parte y justamente con el público objetivo. Y también sé que hay herramientas ya de inteligencia artificial que te ayudan también a la parte de redacción, que también uno, ¿por qué no? Se podría apoyar en esta parte. A lo mejor ya no más basado en el tono, pero sí en la parte de redactar y que se lea bien y coherente. Pero es interesante esa pregunta y sí, sí hay quien te genera, digamos, estas revisiones para decir, bueno, sí, al público objetivo al que vas está bien redactado y sí. En nuestro caso en específico resulta difícil y yo creo que siendo honestos como que mandarlo revisar a otra persona externa a lo mejor que en una casa editorial o algo. Para eso, como dicen, hay revisiones por pares ahí a donde lo vamos a mandar, pero yo creo que también uno si lee y lee y lee, o sea, a lo que te refieres, Gabriel, si lee y lee y lee, también uno se puede dar cuenta si está muy alejado al público al que le quiere uno llegar o no, o sea, claramente, pues no, si estoy hablando a un público de niños y pues ocupo palabras, pues claramente que no van no, pues en la constitución de quién sabe qué, pues a lo mejor ni va a decir, pues no entiendo, ¿verdad? O sea, ahí sí tener cuidado en esa parte y ¿por qué no? Como a lo mejor no un experto, pero alguien ha llegado a nosotros para que lo lea y te pueda dar su opinión. Ya, alguien vi que levantó la mano ahorita, pero antes Sí, de darlo, Gabriel. era Gabo. Sí. rápido, César. ¿Tú crees que llevar un artículo de divulgación a ese nivel, insisto, no va a denigrar los libros de Jordi, sea bueno o no está en ese nivel, en tu opinión?
Yo creo que depende del alcance que queramos tener. Yo creo que sí puede ser que a lo mejor queremos publicar en una revista muy acá o a lo mejor no lo sé, si quepan, Queremos por hacer ejemplo, dinero. ajá, en ese sentido, pues, ¿por qué no? O sea, en ese sentido sí podría llevar a niveles, pero honestamente yo creo que al nivel que nosotros queremos llegar, que sí es impactar a un público, y más bien no al nivel, con los recursos que tenemos nosotros, yo creo que es mandarlo a revistas y que de alguna manera estén en medios digitales por medio de Internet. Y yo creo que con las herramientas que tenemos es más que suficiente. Es mi particular punto de vista. Porque ya ves, no sé si ustedes han escuchado de este divulgador español muy famoso que se llama Javier Santaolalla. No sé Ajá, si sí. has visto que tiene miles de seguidores en su canal y vende libros. Digo, su libro, el libro tiene varios libros, pero uno se llama El bosón de Higgs no me hace la cama, ¿no? Entonces, obviamente, pues es un teórico, un físico teórico que escribió un libro de divulgación para todo el mundo a un nivel casi como los de Jordi, muy divertido, muy interesante, pero bueno, pues es como para hacer dinero, digamos. Y yo no lo critico, ¿no? Al final del día, pero pues es válido, como tú dices, ¿no? Pues depende de a qué público querramos llegar y tampoco hacer eso es denigrante, en mi opinión. No, de hecho yo soy seguidor de Javier y justamente Ya a lo que compré su menciona, libro. ya compré su libro, ¿no? Y sí, No, no, y yo lo no lo sigo en tengo, redes de hecho, sociales. porque está, de hecho, barato no es. Pero a lo que iba, por ejemplo, el último video que subió, alguno hablaba del fuego griego, ¿no? Y empieza a dar un speech, pues, de la historia. Y justamente por la pregunta que hiciste, Gabriel, él al principio del video dice, bueno, toda esta información, yo me fui con un historiador que sí, pues, de alguna manera me dio el visto bueno de que lo que estoy diciendo es real, y Sí. ahora sí yo se lo puedo comunicar a todo mundo, ¿no? O sea, esa parte de poder ayudarse y a lo mejor tener el respaldo de gente que es experta en cada área resulta interesante por lo que decías en ese sentido. Sí, Gabriel, ¿qué querías tú de comentar? No, nada más complementar un poquito ya, bueno, ya lo mencionó César para la parte de las herramientas y justamente de inteligencia artificial, que era bastante importante. Y bueno, yo nada más para comentar un poquito en esa pregunta que decían a César de qué podríamos, ahí se me fue ahorita un poquito la pregunta, era, ¿Cómo ¿qué para consejos? poder, Sí, perdón. consejos para poder Me andaba yendo redactar adecuadamente, ¿no? sí, justamente utilizar la inteligencia artificial era uno y irse a otro tipo de medios justamente que ya como lo comentaron, o sea, ver infografías, por ejemplo, de hecho, no son las únicas maneras de divulgar, las infografías son otro tipo de divulgación un poco más visual, dos, tres palabras. Creo que puede ser interesante para difundir o divulgar ideas complejas. Irnos a estos medios audiovisuales, de hecho, yo también soy igual seguidor de Javier Santolaya y de Ya muchos. todos. Sí, sí, sí. De hecho, hace poco tuvo un debate justamente de esto con pseudocientíficos y justamente pues ahí creo Sí, que, es decir, si pueden verlo, creo que ahí se nota todavía más importancia de por qué hacer la Divulgación. divulgación, sí, la divulgación, porque uno puede caer en ideas erróneas, ¿sí? Y muchas veces estas ideas erróneas pueden causar pues problemas severos tanto para la salud como para otras personas, ya lo comentaba César, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, muchas personas no se vacunaron. ¿Y qué pasó? Pues desgraciadamente, pues bueno, muchas de estas personas pues pasaron al mejor plano, ¿sí? Digo, yo conocí personas que les pasó eso precisamente por mala divulgación o mala información, ¿sí? O información errónea que se les dio, ¿sí? Entonces creo que ahora más que nunca, sobre todo con esta parte del Internet y que todo mundo puede encontrar información, creo que debemos nosotros de divulgar todavía más porque cada vez hay más divulgación falsa, ¿sí? O digamos, pues sí, errónea o de personas no especializadas sin este background científico. Entonces creo que más ahora que nunca debemos de poder divulgar o debemos de divulgar. Le doy un follow a Jaime Maussan, Gabriel. Pues No, sí, sí te entretienes. y aparte que los divulgadores, sus canales así de seguidores. pero está bien eso, porque de alguna manera yo creo que lo que menciona Gabo es muy cierto, ¿no? O sea, ya en Internet tenemos información para todos lados, ¿no? Y mucha gente no sabe mucho, pues
cuál es cierta y cuál es no. Todos lo toman como un dogma de fe, ¿no? Todo lo que te da el chat GPT, Este todo lo tipo que... de canales, de revistas, hasta de consultorio pueden ser la solución, ¿no? Exactamente. Y ya sé dónde sacó Gabo lo de los terraplanistas, vio el debate. Sí, Ya, ya no, vi. me retorcí ahí como gusano con sal, pero bueno. Bueno, y aparte nos falta un look más moderno para ser como los divulgadores de los canales famosos, ¿no? Sí, sí, ya tienen todo, tienen un equipo. Yo creo que también eso es cierto, ¿no? Todos esos divulgadores que ya lograron tanta atención son un equipo, ¿no? Y justamente yo creo que tienen hasta quien les lleve la imagen y toda esta No, parte, por ¿no? eso les digo, les falta un look más moderno, un poco más de ejercicio y miren, ya fregamos. Dice Eduardo, no, no. Y ya miles de seguidores te vamos a tener. O sea, quiere decir que nuestra imagen debe de mejorar para este podcast. Yo Nuestro creo que sí. peinado, nuestro peinado de Benito Juárez, ¿no? Nuestro No sé. peinado debe de mejorar para las próximas emisiones. Si queremos ser los divulgadores, parece ser que esa más fase homogénea, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que este fue un programa un poco interesante y también divertido, porque esa zona de la divulgación justamente debe ser eso, ¿no? Esa frontera entre llevar al conocimiento a una forma bien accesible, bien digerible y, ¿por qué no, hasta divertida, ¿no? Que la gente pueda tener conocimiento de la ciencia real y verídica, lo que decían ustedes, que no caigamos en estos mitos o en esta mala información hoy día con el Internet para los adultos, y que los niños y los jóvenes vean a la ciencia de una forma divertida, de una forma simple y fácil, y podamos atraer muchas más vocaciones científicas, que es uno de los grandes tareas que tiene la divulgación, junto con la otra de llevar a la sociedad información real, información eh, digamos, basada en conocimientos técnicos y científicos para que tomen decisiones en el área médica, área de la salud, área de nutrición, etcétera, ¿no? Que son como temas muy de actualidad, ¿no? Entonces, sí, porque luego también quieren tomar cosas que para hacerse jóvenes y que para los ejercicios, y pues son cosas falsas, ¿no? Entonces, al final del día, la divulgación científica puede clarificar mucho de esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la tarea, y yo creo que la gran tarea como política pública de la divulgación que nos debemos de tomar todos muy en serio es poder hacer entender a la sociedad la relevancia y la pertinencia de la ciencia y la tecnología como resolutora de problemas y por qué debemos de darle tanto valor a la ciencia y a la tecnología dentro de digamos, de esa gráfica de pastel de la distribución del PIB de todos los países, porque es quien al final del día nos va a resolver los problemas para poder seguir comiendo, teniendo buen clima, teniendo combustibles, teniendo agua, teniendo todas las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y esa debe ser una política pública que ni los científicos, los investigadores, ni siquiera deberíamos de estar forzados a hacer, así como, ay, ahora tengo que hacer divulgación, sino que va a ser parte de hacer entender a la gente por qué la ciencia y la tecnología es importante, ¿no? Como resolutora de problemas. Y ahí es la gran importancia y la gran relevancia de la divulgación científica, junto con su capacidad de atraer nuevas vocaciones científicas y con él llevar información clara, precisa y correcta a las personas para tomar decisiones en su día a día y que no se dejen llevar por información falsa o información alarmista o información completamente errónea. Entonces, esta es la tarea bien relevante de la divulgación y ojalá que toda la gente que nos escuche le dé un gran valor a los divulgadores y le dé un gran valor a hacer divulgación en sus campos que se dediquen. Pues un tema bien interesante el día de hoy y bueno, pues para no perder nuestro cierre de todos nuestros programas. Vamos a decir, bueno, ahora van a ser 4 palabras a falta de Juan José, que lo tenemos en espíritu con nosotros el día de hoy. Gabriel, Yo creo que sería el lenguaje sencillo. César, Yo vocación científica. Lalo Acceso al conocimiento. y yo sería impacto social. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Ojalá que este programa sea de su interés y de su agrado y como por ustedes seguimos preparando estos programas eh, más o menos cada 15 días, 3 semanas. Y bueno, pues agradecemos su atención, agradecemos sus comentarios y el que de algún modo u otro nosotros con estos pequeños canales hacemos divulgación en temas de ingeniería química y áreas afines. Mucha gente le ha gustado, mucha gente los escucha, los usa para algunas clases o simplemente para información, tal vez cuando
están cocinando, se están bañando en el coche, no lo sé, pero que les sirva de algo como una forma de divulgación que nosotros queremos hacer en función de nuestros conocimientos o invitando gente experta en el tema en aquellas áreas que no somos expertos, pero que nos pueden dar luz para divulgar algún aspecto de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Como siempre, los seguimos acompañando y agradecemos Gabriel, Saludos a todos. César, Hasta luego. Lalo, Saludos. Juan José en espíritu y servidor. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto.